vamos a seguir con la lectura terapéutica, pero antes de hablar de ella, es importante sacarse de la cabeza esa idea de cartas buenas y cartas malas, muy común en el tarot tradicional. En el tarot terapéutico no hay cartas buenas y malas, hay cartas comunes y cartas sombrías. Las cartas comunes tienen significados evolutivos e involutivos. Tienen dos caras. Las cartas sombrías solo tienen significados involutivos, ya que ilustran patrones neuróticos y dado que identificar un patrón neurótico, atraparlo en su manipulación, es el primer paso para trabajar y desactivar dicho patrón. Desde una perspectiva terapéutica, las cartas sombrías no son malas, son excelentes. De los arcanos mayores, solo la luna es sombría, porque representa precisamente la sombra del inconsciente, formada por todo lo que viniendo del inconsciente y pretendiendo manifestarse a través de una acción concreta, chocó y rebotó contra una barrera de prohibiciones y regresó al inconsciente, creándose así esa zona especial del inconsciente que llamamos sombra. Y todo lo que allí se guardó y escondió nos manipula todo el tiempo. Además, tenemos miedo de expresar lo que está oculto, porque cuando ese bloqueo sucedió, sufrimos. La infancia es un momento en que el niño sabe instintivamente que para sobrevivir, y la supervivencia es la fuerza mayor que tenemos todos los seres vivos, necesita ser nutrido, cuidado, protegido y aceptado por la familia. Si cuando expresa una característica, un aspecto suyo, un talento, recibe una crítica, una amenaza o una palmada en el trasero, el instinto de supervivencia se dispara y esconde esos aspectos o características en la sombra, desde donde nos manipulan a través de las proyecciones, sintiéndonos extremadamente atraídos o repelidos por las personas que muestran esos aspectos que nosotros ocultamos. Así que de los arcanos mayores solo la luna es sombría. De las figuras de la corte todas son cartas comunes, con sus aspectos evolutivos e involutivos. De los bastos, las únicas cartas sombrías son el 2 y el 10. De las copas son el 5, el 7, el 8 y el 10. De las espadas, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9, un montón. Y de los discos u oros, el 5 y el 7. Y digo esto porque las interpretaciones en la lectura terapéutica cambian dependiendo de si son cartas sombrías o cartas comunes. En la imagen pueden ver la lectura terapéutica con sus diferentes posiciones. Los números indican el orden en que sacamos las cartas de la baraja después de ser magnetizada, barajada y cortada. Las cartas de las posiciones 1 y 2 se llaman tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica momento actual. En la cruz céltica tradicional se ve la cruz dinámica, un par de fuerzas cuya resultante dinamiza la vida de la persona. La que cubre a la carta testigo muestra situaciones que ayudan a la persona a avanzar en sus objetivos y la que se cruza situaciones que frenan ese avance. En la lectura terapéutica, donde lo que nos interesa son las cuestiones internas, si aparecen cartas comunes las leeremos por el lado evolutivo. Diremos que la persona siente el impulso interno de tomar la actitud ilustrada por la carta en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, la fortuna o rueda de la fortuna indica que la persona siente el impulso de expandir sus horizontes. Si aparece una carta sombría, diremos que la persona está tomando conciencia del mecanismo o patrón neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, si tenemos un 3 de espadas, diremos que el consultante se está dando cuenta de la vulnerabilidad que tiene al abandono, el rechazo y la culpa. A veces, si tenemos en estas posiciones 1 y 2 una carta común y una sombría, podemos identificar un conflicto donde la sombría muestra el mecanismo neurótico que frena el impulso evolutivo ilustrado por la carta común. Por ejemplo, ese miedo a ser rechazado, abandonado, culpabilizado, dificulta que la persona se aventure y expanda sus horizontes. También podemos ver un conflicto cuando la carta sombría muestra el gancho con el ancla, que vamos a ver lo que significa a continuación, mientras que la común identifica una tendencia o actitud de liberación.
A veces podemos ver en la segunda carta los efectos de la primera, algo que tal vez no se manifestó todavía, pero que ya está incubado. La carta de la posición 4 en la cruz celta es la que nos revela el pasado, muestra situaciones pretéritas que influyen en el momento presente, revela las bases del asunto o de la situación actual en un momento distante del pasado. En la lectura terapéutica esta posición es uno de los ejes principales de la lectura y la llamo el ancla, por aquello de que hasta que los marineros no izan el ancla de las aguas no tan transparentes del fondo del puerto, de la sombra del inconsciente, hasta la luz de la cubierta, el consciente, el barco no zarpa. En el ancla vemos los patrones neuróticos crónicos que dificultan el crecimiento de la persona, encadenándola a su programación infantil, es decir, a su pasado, y que constituyen el nudo que hoy puede y debe ser desamarrado para que la persona se transforme, crezca y madure. Una carta sombría identificará exactamente dicho patrón. Por ejemplo, el 8 de espadas denunciará un mecanismo mental de autosabotaje. Ahora bien, si aparece una carta común, podremos leerla por exceso o por falta, es decir, por exceso en la expresión del lado involutivo o por falta en la expresión del lado evolutivo. Por ejemplo, el emperador, que representa el principio masculino materializado, por exceso muestra el tirano que tiene miedo que los demás acaben con él y necesita imponerse haciendo siempre acopio de poder, sea económico, político, en la familia, etc. Por falta, indica que la persona no desarrolló su lado masculino, su capacidad de partir para la acción y conseguir resultados, aquel lado que proporciona independencia, especialmente económica. No manda en su vida, proyecta ese lado masculino en los demás y se engancha con maridos, jefes, familiares o colegas autoritarios. Y me dirán, ¿cómo sabemos si interpretamos la carta por exceso o por falta? Todas las cartas de la lectura terapéutica forman parte de la misma historia. No puede haber contradicciones entre lo que, por ejemplo, dice la voz de la esencia y el ancla. El patrón neurótico crónico que llamamos ancla procede de la infancia, tiene pues que estar en sintonía también con las cartas de la infancia. En el caso de las figuras de la corte y de los arcanos menores, en esta posición, la presencia o falta de elementos, fuego, agua, aire y tierra, en la carta astral del consultante nos ayudará mucho. Cuando no conseguimos decidirnos por una opción determinada, podemos preguntar al consultante, ¿esta carta se puede interpretar así o asado? ¿Qué interpretación te suena más? En el 90% de los casos la persona va a decir las dos, por eso estábamos en duda. Con frecuencia dicha ancla, de la cual el consultante puede estar más o menos consciente, es una especie de máscara con que la persona se esconde y defiende para no encarar la realidad ni sus verdaderas emociones y conseguir la aprobación de los demás y evitar volver a pasar por las situaciones de sufrimiento por las que pasó. En la cruz céltica tradicional, la carta de la posición número 9 revela las emociones más íntimas, los miedos, las esperanzas, los sentimientos y deseos ocultos del consultante. Algunos autores estudian aquí los factores inconscientes que influyen y presionan al consultante en el momento presente. Como estos factores son fundamentalmente la programación infantil, que desde el inconsciente nos continúa manipulando, en la lectura terapéutica la llamo simplemente la infancia. Como ya dije, en la infancia están los orígenes del ancla. Aún en una infancia que podemos considerar feliz, siempre existió algún tipo de programación y para eso está apuntando la carta. Una carta sombría en la posición de la infancia puede mostrar una característica neurótica del ambiente familiar que probablemente el niño o la niña incorpora. Por ejemplo, el 8 de copas identificaría personas tristes con tendencias a la depresión. También puede mostrar un patrón impuesto de cuya introyección depende la aceptación familiar.
Por ejemplo, el 2 de espadas revela que para ser aceptado el niño tenía que obedecer y cerrar el pico. No podía decir que no ni preguntar por qué. Si tenemos una carta común, podemos considerar que el aspecto evolutivo ilustrado por dicha carta fue reprimido, es decir, muestra qué características, aspectos o talentos propios del niño fueron impedidos de manifestarse. Por ejemplo, el caballero de copas, aquel que toma iniciativas decididas a partir de las emociones en esta posición, sugiere que dichas iniciativas no eran permitidas. En algunos casos será el aspecto involutivo de una carta común que el niño tuvo que incorporar o estimular exageradamente para ser aceptado. Por ejemplo, con el mago puede indicar que el niño fue instigado a permanecer todo el tiempo en acción, desarrollando precozmente la mente, tenía que ser inteligentísimo, extrovertido y comunicativo, en fin, una lumbrera. En la posición número 8, tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica, se ven las relaciones amorosas. Sin embargo, la cruz céltica muestra cómo está la relación amorosa de nuestros consultantes y sus tendencias. Va a mejorar, va a haber problemas, va a acabar o a veces hasta prevé cómo se conduce el compañero o la compañera. Y tu marido te engaña. En la lectura terapéutica nunca haremos ese tipo de interpretación. Decir cómo está la relación, eso la persona ya lo sabe. Y profetizarle una boda o un divorcio es inducirle a tomar ciertas decisiones que solo a ella caben. Tampoco hablaremos de los sentimientos que otras personas tienen al respecto de nuestro consultante. La lectura terapéutica interpreta las cartas de esta posición de dos maneras. La primera muestra las actitudes o comprensiones internas que son estimuladas de una manera agradable o no por la relación actual o relaciones anteriores si la persona no se está relacionando en este momento. Las cartas comunes son leídas en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, el emperador puede mostrar que la relación ayuda a la persona a autoafirmarse, a definir sus objetivos y materializarlos. Las cartas sombrías indican que la relación ayuda a la persona a darse cuenta del mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 2 de espadas muestra que la relación facilita de alguna manera que la persona identifique su dificultad para decir que no, para enfrentar o mandar a paseo. La segunda interpretación nos muestra la imagen que el consultante vende en el mercado de las relaciones amorosas para intentar satisfacer sus necesidades de cariño, atención y sexo, a veces arriesgándose o exponiéndose lo menos posible. Esta imagen puede ser la expresión del ancla en el mundo de las relaciones amorosas. Las cartas sombrías se leerán siempre de la primera manera, lo que el consultante puede aprender de sí mismo en la relación. Y las comunes pueden ser leídas en ambas. Si optamos por la primera opción, la leeremos en su aspecto evolutivo, y si optamos por la segunda, lo haremos en su aspecto involutivo. Por ejemplo, el emperador indica aquí que la persona presenta una fachada de todopoderoso que solo acepta relacionarse con personas que se someten a su autoridad. La cruz céltica tradicional ve en la posición número 7 el carisma, algo profundo e inherente al ser. En la lectura terapéutica llamamos a esta posición la voz de la esencia o necesidad interna y vemos en ella las necesidades más importantes y urgentes del ser interno, la voz de la esencia, su grito de socorro pidiendo actitudes que estén de acuerdo con su realidad interior, salud y bienestar. Un arcano mayor en esta posición indica qué arquetipo o principio universal necesita ser parado de proyectar, rescatado, desarrollado e integrado. Las cartas comunes serán interpretadas siempre en su aspecto evolutivo
pidiendo que la persona supere las dificultades internas para desarrollar el aspecto evolutivo de la carta. Por ejemplo, el mago pedirá que la persona entre en acción, se comunique, desarrolle ideas y proyectos, etc. Una carta sombría sugiere identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico correspondiente. Para ello es conveniente descubrir los orígenes y las consecuencias de dicho mecanismo. Por ejemplo, el 7 de copas sugiere que la persona entienda por qué busca frenéticamente a través de las compensaciones el placer que le falta en su trabajo o en sus relaciones. Con todo esto llegamos al diagnóstico. Como tal vez hayan percibido, una sesión de tarot terapéutico tiene un paralelismo interesante con una consulta con un profesional de la salud. Las cartas del momento actual son los síntomas, las del ancla la enfermedad, cuyos orígenes están en la infancia. El organismo tiene un sistema autorregulador que busca continuamente el equilibrio, tomando sus propias iniciativas para el retorno a la buena salud. Frecuentemente estas iniciativas corporales son confundidas con los síntomas de la enfermedad y eliminadas. Un ejemplo es la gripe. Cuando el sistema inmunológico está debilitado, los virus, que siempre están por ahí, nos atacan. Nuestro cuerpo se defiende contraatacando con los glóbulos blancos y aumentando la temperatura corporal, pues estos trabajan mejor a una temperatura más elevada. También perdemos el apetito, pues el organismo no quiere gastar energía con la digestión. Muchas veces, confundiendo esa fiebre con la enfermedad, obligamos a nuestros hijos a comer mientras aplicamos antitérmicos. En el tarot terapéutico, la tendencia que el ser tiene para recuperar su salud es expresada en las cartas de la voz de la esencia. Si nuestro doctor o doctora tiene una visión amplia, no apenas reducida a identificar síntomas y a esconderlos, se interesará también en saber cómo andan nuestras relaciones más importantes, si generan alegría, placer, enojo, tristeza, sufrimiento, etc. En el tarot tenemos pues la posición de las relaciones amorosas. Cuando comprendemos el conflicto interno, sus orígenes y manifestaciones y tenemos un diagnóstico, llega el momento de la acción, de la receta. En el tarot terapéutico las recetas son las cartas de la posición del método. En la posición número 5, la cruz céltica tradicional identifica la base de la cuestión enunciada por el consultante. En la lectura terapéutica llamo a esta posición el método. Si aparece una carta común, la leeremos siempre en su aspecto evolutivo y mostrará las actitudes y comprensiones que nuestro consultante necesita tomar. Por ejemplo, el arcano del entusiasmo, en muchos tarots la fuerza, sugiere que la persona trabaje sus dificultades internas para integrar sus aspectos animal y racional. Si aparece en el método una carta sombría, sugerirá identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 7 de espadas sugiere que la persona identifique, trabaje y desactive su mente esponja, que absorbe las expectativas, necesidades, consejos, órdenes y opiniones de los demás, incluyendo también las convenciones sociales. Pueden ver que las interpretaciones en la voz de la esencia y el método son bastante parecidas, diferenciándose básicamente en la procedencia. Una viene de la esencia y otra es lo que el tarot sugiere. Es obvio que si la persona no hace nada, el ancla se refuerza. Sin embargo, esto no puede ser usado como una amenaza. Cuidado, en las posiciones de la voz de la esencia y del método nunca diremos a nuestro consultante que tiene que ser esto o aquello. Es antiterapéutico decir, tienes que ser más amorosa, más tolerante, más simpática o impulsiva. Pues si ella hace eso a huevo, está creando y reforzando justamente la cualidad opuesta, según la ley del péndulo. Además, si reprime un aspecto suyo, este se va a la sombra y desde allí manipula. Y tal vez un día explota. Terapéutico sería pedir a la persona que identifique las dificultades internas que no le permiten ser amorosa, tolerante, etc., que identifique
por qué determinadas situaciones o personas la llevan a pelearse, a crisis de celos o explosiones. Terapéutico es identificar y desactivar las causas de determinadas conductas que nos llevan al sufrimiento y no hacer un esfuerzo para desarrollar una conducta que parezca más adecuada. También hay que tener cuidado para no colocar el método como una orden, pues nuestro consultante puede salir del consultorio diciendo: voy a hacer esto porque el tarotista me lo mandó, acabando con la calidad terapéutica de la consulta, cuyo primer requisito es responsabilizar al consultante por su vida y sus decisiones. Este tiene que entender, a la vista de lo que ya fue dicho en el diagnóstico, que es necesario hacer o dejar de hacer lo que se le sugiere en el método. Después de prescrita la receta, el doctor o la doctora va a evaluar la evolución de nuestro cuadro clínico o camino de recuperación y qué resultados podemos esperar. Eso es mostrado en la lectura terapéutica por las cartas de las posiciones 6, 3 y 10. La cruz céltica ve el futuro en la posición número 6. La lectura terapéutica ve el camino de crecimiento, el sendero que está hoy detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las cartas anteriores. En ninguna hipótesis las leeremos como lo que inexorablemente va a suceder en nuestra vida. Es importante hacerle comprender al consultante que su destino estuvo, está y estará fundamentalmente en sus manos y que con atención, intención y conexión consigo mismo puede cambiar su vida. Y digo hoy porque si la persona espera meses para empezar a trabajarse, no está garantizado que lo que apareció en el camino de crecimiento lo esté ahí esperando. Las cartas comunes se leerán siempre en el camino de crecimiento en su aspecto evolutivo, indicando que la persona está comenzando a desarrollar las cualidades de dicha carta. Por ejemplo, el Caballero de Copas muestra que la persona, como consecuencia de usar las informaciones y orientaciones dadas por las cartas de las posiciones anteriores, comienza a tomar iniciativas decididas a partir de sus emociones. Las cartas sombrías, en esta posición, indican que la persona tomó conciencia del patrón neurótico que muestra la carta y que lo mantenía preso y está empezando a trabajarlo y desactivarlo. Por ejemplo, el 9 de espadas indica que la persona se dio cuenta de hasta qué punto es cruel consigo misma, percibe los orígenes y consecuencias de dicho mecanismo neurótico y empieza a desactivarlo. En la cruz celta, posición número 3, es la corona, lo más sublime y elevado que el consultante puede alcanzar. Como esto se encuentra en el lado interno, llamo a esta posición resultado interno y vemos aquí el resultado de todo el proceso. Las cartas comunes que leeremos siempre en su aspecto evolutivo muestran las cualidades o potenciales que fruto de todo el proceso fueron plenamente desarrolladas. Por ejemplo, el emperador indica que la persona identificó, trabajó y desactivó las dificultades internas que tenía para mandar en su vida, definir sus propios objetivos y materializarlos. Con las sombrías veremos los mecanismos neuróticos que fueron desactivados. Por ejemplo, con el 9 de espadas indica que la persona dejó de ser cruel consigo misma. En la posición número 10, la cruz céltica ve el resultado final y la lectura terapéutica el resultado externo. Una carta sombría aquí señala una situación externa que el consultante atrae y que le empuja a tener que enfrentar interiormente el patrón negativo indicado por la carta, dándole así chance de desactivarlo. Por ejemplo, el 5 de copas indica que la persona atrae una situación que manda su autoestima al fondo del pozo, ayudándola a identificar los puntos más vulnerables de su autoestima
y obligándola a trabajarlos, dándole así la oportunidad de mejorarla y a partir de ahí reformular sus relaciones emocionales. Aquí podemos hacer un truco. Colocamos dicha carta sombría en el método para que la persona comience a trabajar dicho patrón neurótico de manera que cuando llegue la situación esté más preparada para sacarle provecho. Las cartas comunes serán siempre leídas en su aspecto evolutivo en esta posición, mostrando la actitud interna con la que el consultante encara el mundo. No dice lo que hace, sino la manera de hacerlo. Por ejemplo, el emperador indica que encara el mundo no solo mandando en su vida, sino liderando a los demás y con el método y organización necesarios para llegar a resultados materiales en sus iniciativas. Como vemos en la imagen, siempre podemos durante la lectura sacar más cartas en algunas de las posiciones.